En la época del Antiguo Testamento. Estaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Sí, después de abolir el Antiguo Testamento, ya no se continuaría, requiriendo que los descendientes de Aarón fueran sumos sacerdotes. Porque el Antiguo Testamento ya ha sido abolido. ¿Por qué fue abolido? Porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no podía salvar a las personas del pecado. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento tampoco podía salvarse a sí mismo. Él todavía está en el Hades ahora. Por lo tanto, entendemos que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no puede salvarnos. Ahora, por eso se estableció el Nuevo Testamento. Aquel que estableció el Nuevo Testamento es el sumo sacerdote. Por nuestros pecados, aquel que dio su vida en la cruz es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento los llamamos israelitas según la carne, todos ellos nacidos de la descendencia de Jacob. Todos provenían de la descendencia de Jacob. Así era el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Sin embargo, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento es diferente. El sumo sacerdote del Nuevo Testamento viene del Espíritu Santo. Viene del Evangelio. De esta manera, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento viene del Evangelio. Precisamente por eso, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, ya que viene del Evangelio. Entonces, ¿quién es el Evangelio? Ese es el sumo sacerdote. Dado que hay dos pactos, Dios estableció primero el Antiguo Testamento en el monte Sinaí. Al establecer el Antiguo Testamento, estableció a Aarón como sumo sacerdote. Ese Antiguo Testamento se refería a la relación de Dios con la nación de Israel en el Medio Oriente. Era un pacto establecido con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob según la carne, diciendo que los elegiría como el pueblo de Dios. Pero ahora, después de que Cristo el Señor fuera crucificado, el Antiguo Testamento fue abolido. Por lo tanto, la gente del Antiguo Testamento no puede ser sumo sacerdote. Los que son según la carne, las personas según la carne, no pueden ser sumos sacerdotes, a menos que se conviertan en personas del Nuevo Testamento, creyendo en Jesucristo. Y así, convirtiéndose en personas del Nuevo Testamento, convirtiéndose en israelitas del Nuevo Testamento, Dios establece a los israelitas del Nuevo Testamento como sumos sacerdotes. De esta manera entendemos que, ya que el Antiguo Testamento ha sido abolido, ya no se usan los descendientes de los personajes del Antiguo Testamento como sumos sacerdotes. Dado que el Nuevo Testamento se refiere al reino de los cielos, a los hijos del reino de los cielos, ¿cómo se podría usar a la gente de la nación de Israel en el Medio Oriente como sumos sacerdotes? Nosotros somos hijos del reino de los cielos. Establecer el Nuevo Testamento es para que lleguemos al reino de los cielos, para llegar a ser celestiales, pertenecientes a una nación espiritual de la nueva tierra. Siendo así, se debe usar a las personas del Nuevo Testamento como sumos sacerdotes. Precisamente por eso, el Señor Jesucristo se convirtió en el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Si todavía viviéramos en la época del Antiguo Testamento, el templo de Dios todavía estaría en Jerusalén, en el Medio Oriente, y además, el Evangelio aún no se habría propagado a los gentiles. Entonces, por supuesto, la gente del Antiguo Testamento sería sumo sacerdote. Pero ahora, nosotros hemos nacido del Evangelio. Y dado que somos personas nacidas del Evangelio, Jesús es el sumo sacerdote. Entonces decimos, ¿qué es el sumo sacerdote? Aquel que puede salvarnos de Satanás. Ese es el sumo sacerdote. Si nosotros, en su nombre, decimos, yo en el nombre de Jesucristo, reprender al diablo Satanás, ya no puede molestarme. Y entonces, vencemos en el nombre del Señor. Entonces, aquel que vence en su nombre es el sumo sacerdote. Y hoy decimos que, ya que el sumo sacerdote es quien nos redime, hoy sentados aquí juntos, los hijos que escuchan la verdad juntos, todos, por el sumo sacerdote del nuevo pacto, el nombre del Señor Jesucristo, han vencido al diablo. Todos nosotros que hemos vencido al diablo, hemos encontrado a Dios, y también nos hemos librado del pecado. Todos, por el sumo sacerdote del nuevo pacto, el nombre del Señor Jesucristo, han recibido el Espíritu Santo. Lo que hoy estamos diciendo es que Dios ya ha abolido el antiguo pacto y ha establecido un nuevo pacto, y el sumo sacerdote del nuevo pacto ya no es descendiente de los personajes del antiguo pacto, sino el Señor Jesucristo, como el sumo sacerdote del nuevo pacto. Pero tal como el Padre ya ha determinado que un hijo suceda al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, y además, así como este hijo, también sucederá al Señor Jesucristo como rey, así como el sumo sacerdote tiene una sucesión, tal como David reinó. Dios profetizó diciendo que aquel que sucediera a David como rey construiría el templo de Dios. Entonces Salomón sucedió a David como rey, y Dios dijo, Dios sería su padre, y él sería el Hijo de Dios. Resulta que David prefiguraba al Señor Cristo, y Salomón prefiguraba al hermano Geber, es decir, el hermano Geber sucede al Señor Cristo, obteniendo el oficio de rey del Señor Cristo, sucediéndolo así en su trono. Inesperadamente, también sucedió su oficio de sumo sacerdote, lo cual es maravilloso. Lógicamente, solo debería haber sucedido el trono, pero inesperadamente,
también asumió su oficio de sumo sacerdote, tal como Aarón. Cuando Aarón falleció, Dios ordenó a Eleazar que sucediera a Aarón en el oficio de sumo sacerdote, dando las vestiduras de Aarón al sumo sacerdote, del nuevo pacto, al nuevo sumo sacerdote, Eleazar. Eso se refiere a que el hermano Heber no solo sucede al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que también sucede su oficio de sumo sacerdote. Por lo tanto, Heber, como sumo sacerdote, enseña hoy a los hermanos y hermanas. Amén.